tenía Isaac, que es el segundo patriarca, porque son Abraham, Isaac, Jacob y José. Esos son los patriarcas. A ver, permítanme que sigan ingresando los hermanos. Ok. Entonces, algunas características de Isaac, pues es que era un hijo sumiso. Recordemos que en la clase anterior hablábamos de ese Isaac que ya siendo un jovencito va con su padre al monte donde él iba a ser ofrecido como sacrificio antes de que el Señor dijera el ángel de Jehová le dijera a Abraham, detén tu mano, ¿cierto? No le hagas nada al muchacho. El Señor ya ha visto tu fe. ¿En qué otra situación vemos que Isaac era un hijo sumiso? Pues en el hecho en el que permite, ¿verdad? Que su padre le busque una esposa, porque no así la característica de otros hombres. Vamos a ver ahorita que algunos, a pesar de que era una costumbre antigua, no permitieron esto. Cuando muere Abraham, él junto con su hermano Ismael entierran a su padre. ¿Sí? Y bueno, Isaac a este punto ya está casado con Rebeca. Está casado con Rebeca y le pide, pues tienen una dificultad para tener bebés, ¿cierto? Rebeca pues tiene un problema de esterilidad. Isaac ora y le pide al Señor pues que le conceda esa bendición de tener hijos y el Señor les permite tener unos gemelos. Vamos a ver que Isaac comete el mismo error que cometió su padre. Abraham en 2 ocasiones le mintió al faraón de Egipto diciendo que Sara era su hermana. En el capítulo 26 de Génesis vamos a ver que Isaac repite exactamente la misma historia. Hay un tiempo en el que hay una hambruna y Isaac se va de su tierra a la tierra donde hay filisteos y le miente al rey Abimelech y le dice que Rebeca, su hermana, comete exactamente el mismo error que comete su padre. Pero pues este rey los observa, ¿verdad? Acariciándose y se da cuenta de que no es su hermana, sino su esposa. Entonces Abimelech le llama la atención a Isaac por el hecho de que le ha mentido. Y bueno, a pesar de este error que comete Isaac, el Señor le reafirma a Isaac la promesa que le hizo a su padre Abraham. Y allí lo bendice con bienes materiales. Posteriormente vamos a ver nosotros que Abraham, en tiempos en que vivía Abraham todavía, Abraham había abierto unos pozos. Ahora, en tiempos de Isaac, esos pozos, pues porque antes, como pues sabrán algunos, no había agua potable, ¿cierto? No había acueductos, no existía nada de eso. Y la forma que se almacenaba el agua para que la gente pues, pudiera consumir este agua potable era en los pozos. Entonces, Abraham había abierto varios pozos y como el hecho de que tuvieran pozos era una señal de que había prosperidad, ¿sí? En este material, los filisteos tuvieron envidia por la prosperidad que tenía Isaac. ¿Qué hicieron? Empezaron a tapar los pozos. Isaac se dedicó junto con sus siervos a otra vez a poner en funcionamiento estos pozos de agua y tuvo varios inconvenientes con los filisteos debido a esta situación de los pozos. Finalmente llegan a un acuerdo en el cual ya los filisteos pues no se iban a entrometer con los pozos de Isaac. Ellos se dieron cuenta de que Dios realmente estaba con Isaac porque el Señor le había bendecido en gran manera
y hacen un pacto con Isaac en el cual ya ninguno pues va a tener problemas con el otro por causa de los pozos. Isaac y Rebeca, pues como les conté, tienen unos gemelos. Tienen unos gemelos, pero estos gemelos no eran gemelos idénticos. La Biblia nos cuenta que había uno que era velludo, ¿sí? Que era como bueno, lo que nosotros conocemos hoy día como pelirrojo, ¿verdad? Y ese llamaron Esaú y al otro le llamaron Jacob. Jacob significa usurpador y le pusieron ese nombre a Jacob porque cuando nació, él nació jalando del talón de su hermano. Entonces, pues porque quería salir primero, entonces por eso le pusieron usurpador, ¿sí? Eso es lo que significa el nombre Jacob. Y ya eran unos jovencitos, pero pues Esaú nunca quiso someterse. No siguió ese ejemplo de su padre, de que aceptó de que su padre le buscara una esposa, de que Abraham le buscara una esposa, sino que Esaú era rebelde y quiso las mujeres que eran pues de tribus paganas, le gustaban las mujeres cananeas. Entonces él se juntó con una mujer hitita y con una mujer hebea. Y a sus padres les causaba mucha tristeza esta situación del matrimonio de Saúl con mujeres paganas. Cuando ya estaba Isaac anciano, Isaac se encontraba medio ciego y le dice a Esaú que por favor le prepare un guisado porque Esaú se dedicaba a la casa, que le prepare un guisado de esos bien ricos que él hace y que por favor se lo traiga y que él se va para bendecirnos. Pero resulta que pues como Rebeca estaba escuchando todo y su hijo consentido era Jacob, instruye a Jacob para que engañe a su padre. Para que engañe a su padre y reciba la bendición en lugar de Esaú. Ahorita vamos a hablar más a detalle de todo lo que significa todo esto. Porque bueno, estamos hablando ahorita más bien de las características de Isaac, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Isaac era un padre y un esposo complaciente, porque pues aquí Rebeca fue la que pues armó todo y hizo todo a su parecer, sin importarle la opinión de su esposo. Ella tramó todo para que su hijo menor, que era Jacob, le robara la bendición a Esaú. Entonces, luego de que sucede esto, que Esaú se entera de que Jacob le robó la bendición, él se propone matar a su hermano. Y como la mamá se entera de que pues Esaú está furioso porque Jacob engaña a su papá y le roba la bendición, pues le dice que se vaya a tierra de Canaán para que allá busque una esposa, para que no cometa el mismo error que cometió Esaú de haberse juntado con mujeres cananeas. Y bueno, toda esta situación pasó orquestada por Rebeca, pero en ningún momento pues vemos a un Isaac pues que le llame la atención o algo por el estilo. Entonces vemos en sus características que era un padre pues un poco complaciente y esposo complaciente también, ¿cierto? Sin embargo, en Hebreos nos dice que Isaac era un hombre de fe en quien Dios ratificó la promesa que había hecho a Abraham. Permítanme, vamos a continuar entonces porque de la vida de Isaac,
pues no hay así muchos detalles que resaltar. Sin embargo, de la vida del siguiente personaje, que es Jacob, sí hay muchos más detalles en los que vamos a profundizar. Ok, ahí están viendo las diapositivas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Jacob, que les dije que significaba ¿qué? ¿Qué les dije que significaba Jacob? Usurpador. Usurpador, así es. Desde el vientre ya estaba tomado, ¿verdad? Su mano del talón de su hermano, y por eso le pusieron Jacob, el que suplanta. Como les decía, Esaú fue el consentido de su papá, ¿sí? Mientras que Jacob fue el consentido de la mamá, de Rebeca. Un día, pues, Esaú venía de cazar, vio que su hermano Jacob estaba preparando unas ricas lentejas. Yo creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? De la escuelita bíblica. De Esaú le compra la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas, por un guiso, ¿verdad? Rojizo. Y de allí, en la palabra se le da el nombre de Edom, que significa rojizo, ¿sí? Porque él por ese guiso le vendió la primogenitura a su hermano. Fíjense, la primogenitura era algo bien importante en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tenía bendiciones especiales para el hijo que abriera matriz. Y para eso en el sentido de la mujer, ¿no? El hijo primogénito es el hijo que abre matriz. Y en el caso del hombre, ¿sí? El primer hijo representaba el hijo del vigor de su padre. Por eso era tan importante el hijo primogénito en esa cultura antigua. Entonces, el hijo primogénito tenía derecho a una doble porción de la herencia. El hijo primogénito tenía derecho a eso. Y por su parte, tenía una responsabilidad. La primogenitura no solamente era que él iba a heredar una doble porción de la herencia, sino que también significaba que él iba a tener una responsabilidad espiritual sobre la familia, el compromiso, ¿sí? Porque la primogenitura era, representaba la unción sacerdotal, ¿sí? Entonces, Esaú, al mismo tiempo que por ser el hijo primogénito, era el merecedor de esa doble porción de la herencia, también era el responsable, ¿sí? Del bienestar espiritual de la familia, de su familia. Al él venderle esa primogenitura a su hermano, ¿qué significa esto? Pues que a él le importaba poco o nada, ¿sí? Ser el líder espiritual de su familia. Que él no quería aceptar el compromiso de seguir adorando al Dios de Israel, su padre. Entonces fue algo en lo que él actuó con mucha ligereza, ¿sí? Sin importarle las consecuencias que esto iba a tener. Despreció el hecho de que él tenía el compromiso de ser el líder espiritual de su familia cuando su padre ya no estuviera. Eso era lo que representaba la primogenitura. Fíjense que más adelante, cuando ya existe la ley, o en el Éxodo, el Señor pide que consagren, ¿se acuerdan el día de la Pascua? Que consagren los primogénitos para Jehová, ¿sí? Entonces, los hijos primogénitos tenían una bendición especial por parte del Señor. Permítame, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí?
Entonces vemos que Jacob entonces recibe la primogenitura que su hermano le vende. Pero no solamente la primogenitura, sino que por este plan que tramó su mamá Rebeca, al escuchar que Isaac le dice a Esaú, ve, caza un cabrito y prepárame un guisado y tráemelo, ella va y le dice a Jacob, mira, tu padre ya le va a dar la bendición a tu hermano Esaú, ¿sí? Pero pues yo quiero que te dé esa bendición a ti. Y Jacob le dice, mamá, pero ¿cómo yo voy a hacerme pasar por mi hermano, siendo que mi hermano es bien velludo, ¿no? Y yo no tengo pues esos vellos, mi papá me va a descubrir. Entonces Rebeca le dice, no, pues ahorita te vamos a cubrir con unas pieles de animales para que cuando tu papá te toque, como pues ya está ancianito y medio ciego, tu papá crea que pues eres Esaú y te dé la bendición. Y así fue, tal cual. Rebeca preparó el guisado que más le gustaba al anciano Isaac, hace que Jacob se lo lleve y Jacob se hace pasar por Esaú y entonces Isaac bendice a Jacob con la bendición que le iba a dar a su hijo primogénito. Cuando Esaú viene de cazar el cabrito y ya viene con el guisado, pues el papá le dice, pues entonces, ¿quién fue el que entró y tomó la bendición? Porque ya la bendición que tenía, ya yo la di. Esaú, pues, se da cuenta que su hermano lo ha suplantado, ha engañado a su padre y pues se enoja porque pues la bendición también significaba pues el ser cabeza en muchos aspectos. Sin embargo, fíjense, esta característica de Saúl, él quería la bendición, pero no quería el compromiso. Es complicado porque él se lamenta por haber perdido la bendición de su padre porque su hermano tomó su lugar. Sin embargo, su primogenitura, que implicaba un compromiso, sin ningún remordimiento, se la vendió a su hermano. Entonces, fíjense cómo este hombre quería bendición sin compromiso. Y bueno, este es otro personaje del cual aprendemos, ¿cierto? Porque a veces nosotros queremos las bendiciones del Señor, pero no queremos comprometernos con Él. No queremos comprometernos a ser sus siervos, no queremos comprometernos a caminar con el Señor, a llevar a nuestra familia bajo la dirección del Señor, bajo la palabra de Dios, a instruir a nuestros hijos. No nos queremos comprometer, sin embargo, todos queremos bendición. Entonces, hay que tener cuidado de no tener ese corazón como el de Esaú, ¿verdad? Que quería bendición, pero no quería compromiso. Bueno, cuando Jacob, pues, se percata del enojo que tiene su hermano, ayudado por su mamá le dice, pues, mira, ve, su mamá y su papá, ¿no? Porque tanto Isaac como Rebeca le dijeron, ve y busca una esposa que sea de nuestros parientes. No vayas a cometer el mismo error que cometió tu hermano de juntarse con mujeres cananeas. Entonces, vete a Harán, allá a la tierra donde estaban los parientes de los antepasados, ¿no? Los parientes de Abraham, su abuelo, y busca allá una esposa para ti. Cuando Jacob va en camino, Jacob tiene un sueño, ¿sí? Y sueña con una escalera, y en esa escalera él ve ángeles que suben y bajan, ¿verdad? Y en ese momento es cuando Jacob escucha por primera vez la voz del Señor, confirmándole el pacto que tenía con Abraham. Porque el Señor a lo largo de
de todos los descendientes de Abraham, él les va ratificando a todos ellos la promesa. Cuando Jacob tiene este sueño y el Señor le ratifica el pacto, Jacob hace también un voto con el Señor y lo vemos aquí en el capítulo 28, versículo 22. Nos dice que Jacob allí en ese lugar llamado Betel, coloca una piedra conmemorativa, una columna, y se compromete con el Señor a que le va a dar la 10ª parte de todo lo que el Señor le dé. Finalmente, Jacob llega a Harán y allí, cuando llega, lo primero que ve, ¿cierto? Es a Raquel, que nos dice la Biblia que ella pues se dedicaba a pastorear ovejas. Y la ve y pues empieza a platicar con ella y se da cuenta de que esta Raquel pues es su pariente, ¿sí? Y que es hija de su tío Labán. Entonces van a la casa, lo presenta y él queda perdidamente enamorado de Raquel. Esa es una de las grandes historias de amor del Antiguo Testamento. Entonces le dice al suegro, pues, ¿cómo puede hacer para que le dé a Raquel un matrimonio? Y el suegro le dice, bueno, pues, tienes que trabajar 7 años. Y después de esos 7 años que me trabajes, yo te entrego a Raquel como esposa. Pues sucede que Jacob trabaja 7 años para Labán. ¿Y qué pasa? A la noche de boda se da cuenta que le cambiaron a Raquel por Lea, porque Lea era la hija mayor, dice la Biblia, la de los ojos delicados, ¿verdad? Lea era la hija mayor, pero Lea no era la que, pues, de la que Jacob estaba enamorado. Él estaba enamorado era de Raquel y él trabajó esos 7 años fue por Raquel. Entonces, pues el suegro le dice, no, pues aquí primero tiene que casarse la mayor, no se puede casar primero la menor, así que pues ya estás casado con Lea. Bueno, pues y entonces, ¿qué voy a hacer si yo estoy enamorado de Raquel? Bueno, pues ahora vas a trabajar otros 7 años por Raquel y así fue. Trabajó otros 7 años para que le diera a Raquel. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo Jacob, que es un engañador, que así como engañó a su papá, él también fue engañado por su suegro, porque pues la noche de bodas le dieron a la mujer que no era. Y así finalmente pues termina casado con Lea y con Raquel, que son las 2 hijas de Labán. Ya teniendo sus 2 esposas, pues Lea empieza a tener hijos. Y tenía Lea 4 hijos, a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Pero no había tenido hijos de Raquel. Entonces, ¿qué hace Raquel? Conforme a la costumbre de ese tiempo, pues bastante frustrada porque no había podido tener hijos con su amado Jacob, le dice, igual que lo que había hecho Sara, que tenga relaciones con su sierva Bila para que por medio de su sierva ella pueda darle hijos, porque en este tiempo Raquel no podía concebir y así fue. Raquel, Jacob entonces tiene relaciones con la sierva de Raquel y tiene a su 5º hijo que es Dan y posteriormente tiene uno 6º que es Neftalí. Viene Lea y al ver que pues, o sea, parecía que estaban compitiendo. Al ver que Raquel pues ya le toma ventaja con 2 hijos de la sierva, hace lo mismo y le dice a Jacob que pues igual que tenga intimidad con la sierva de ella, con la sierva de Lea que se llamaba Silpa, para que le dé más hijos. Entonces Jacob a su vez
accede, ¿verdad? Tiene intimidad con la sierva de Lea y tiene su séptimo y octavo hijo, que son Gad y Aser. Posteriormente, Lea tiene otros dos hijos que son Isaacar y Zabulón. Y también tienen una niña que se llama Dina. Pasa el tiempo y finalmente pues el Señor escucha la petición de Raquel porque ella quería tener hijos con Jacob, hijos de su vientre, y el Señor le concede que tenga a José. Y más adelante, unos años después, tendría a su último hijo, que sería Benjamín. Y así, estos son los 12 hijos que Jacob tiene con sus dos esposas y con las dos siervas de las dos esposas. En esta lucha de las mujeres por darle hijos a Jacob, en una ocasión, Lea intenta aumentar su fertilidad comiendo mandrágoras, pero pues definitivamente a lo mejor no había tanta intimidad con el esposo, ¿cierto? Porque el esposo estaba enamorado, pues era de Raquel. Entonces, asimismo, no podemos nosotros intentar, ¿no? Porque ella pensaba que, bueno, si le daba más hijos, Jacob pues se la iba a preferir a ella, y por eso era que tenían como una competencia de la que más hijos le diera, porque pues se tenía esa creencia, ¿no? De que por los hijos iban a amarrar al hombre. Pero bueno, realmente no se trataba de tener tantos hijos, ¿no? No se trataba de querer mantener a la persona al lado a la fuerza, sino más bien se trataba de que pues realmente hubiera una relación de amor entre las personas. Entonces, eso mismo nosotros también necesitamos meditar el día de hoy, ¿cierto? Porque así como los hijos, la iglesia como esposa del Señor está llamada a dar fruto, ¿sí? Pero ese fruto se va a dar en nuestra vida a la medida que nosotros tengamos relación con el novio, ¿cierto? Con el novio de la iglesia, que es Cristo. No se va a dar por fuerza, no se va a dar por nuestra propia fuerza, por nuestras propias estrategias, por nuestros propios métodos, sino que finalmente el fruto se va a dar dependiendo de la relación que cada uno tenga con Jesús. Finalmente, amados hermanos, vemos que nacieron todos estos hijos de la relación de Jacob con sus esposas, y después de esto, Jacob le dice a su suegro, bueno, pues ya tengo mis esposas, ya tengo mis hijos, ya yo quiero ser independiente, ya no quiero vivir aquí contigo, ni quiero trabajar para ti. Quiero que, pues ya irme a la tierra que el Señor le prometió a mi abuelo Abraham. Necesito pues recibir esa promesa. Entonces su suegro le dice, no, pues es que pues hasta ahorita todo lo que tienes es mío, las hijas son mías, los nietos son míos, y pues todo lo que te han ganado es mío. Vamos a hacer un acuerdo, ¿sí? A partir de este momento, sobre el ganado que tú tienes y el ganado que yo tengo. Y sí, finalmente pues Jacob le dice a su suegro, bueno, pues yo me voy a quedar con todas las ovejitas que estén manchadas y rayadas. Y bueno, el Señor permitió que esas ovejitas que él escogió se reprodujeran tanto, ¿cierto? Que el ganado de Jacob creció y todo lo que Jacob hacía prosperaba. No hacía a la misma medida el ganado de Labán, su suegro. Y así, en este proceso se quedó otros 6 años más
O sea, al final estuvo 20 años ahí con su suegro. Finalmente, Jacob dice, bueno, ya estuvo bueno, ahora sí, ya me voy. No le voy a avisar a mi suegro porque si no, no me va a dejar ir, ¿cierto? Y pues le dice a sus esposas, ellas están de acuerdo. Y pues agarra su ganado, agarra a sus mujeres, agarra a sus hijitos y vámonos. Cuando Labán se da cuenta de que Jacob se fue y se llevó todo, mujeres, hijos y pues todo lo que era parte de su ganado y de sus posesiones, se enoja y va a alcanzarlo, porque bueno, aparte de esto, a Labán se le pierden unos ídolos que él tenía. Sin embargo, Jacob pues no tomó esto, quien tomó los ídolos fue su hija Raquel, pero Labán pensó que había sido Jacob el que se le había llevado sus dioses. Y fíjense que según las costumbres, quien tuviera los dioses era poseedor de la herencia de una persona. Entonces, por esto Labán estaba bien enfurecido. Y pues llama a todos sus parientes y les dice, hay que alcanzarlos porque pues se llevó mis hijas, se llevó mis nietos, se llevó mis posesiones y aparte de todo se llevó mis ídolos. Al cabo de 3 días lo alcanza y le dice, no, pues tú me robaste. Y pues Jacob no sabía ni siquiera de qué le estaba hablando porque pues él no había hecho nada. Raquel esconde los ídolos, se sienta encima de ellos y pues empiezan a buscar por todas las personas, el campamento y cuando pues llega donde está Raquel, ella le dice que no se puede levantar porque está con la menstruación, así le dice a su papá. Pues total que Labán se tiene que retirar y nunca encontró los ídolos, ¿sí? Posteriormente, pues cuando ya Labán se da cuenta de que pues no tienen ídolos y que pues no tiene ningún motivo para acusar a Jacob ni para retenerlo, le dice, bueno, pues aquí vamos a hacer un acuerdo, ¿sí? Tú no le vas a hacer daño a mis hijos, a mis nietos, que yo no me entere que tú hiciste sufrir a las hijas mías, ni nada de eso. Ya yo no me voy a tener más problemas contigo, yo no me voy a meter más contigo, pero tú tampoco vas a volver acá donde yo estoy. Y hicieron un acuerdo allí en Mizpa, que significa torre de vigía, que o sea, literalmente lo que hicieron fue colocar unas piedras y decir, bueno, si tú te pasas de aquí de la raya, te mato, ¿no? Entonces, ni Jacob para donde estaba Labán, ni Labán para donde estaba Jacob. Ese fue el acuerdo que hicieron. O sea, no fue un acuerdo tanto de compañerismo ni compadrazgo, fue un acuerdo de que pues ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo, ¿verdad? Ay, se me fue. A ver. Aquí está. Bueno. Entonces, finalmente, pues avanzan en el camino y cuando va avanzando Jacob, pues hacia la tierra de sus antepasados, le dicen que pues ahí viene su hermano. O sea, acuérdense que el hermano pues lo odiaba por todo lo que hizo cuando estaba más joven, de que le robó la bendición de su padre y que el hermano pues prácticamente prometió que si donde lo viera lo mataba. Entonces Jacob dice, pues voy a regresar a la tierra, pero pues quién sabe si mi hermano me encuentre y me mate. Entonces él recibe esta noticia de que pues su hermano Esaú viene con 400 hombres y le da miedo, ¿sí? Entonces lo que hace es que divide a la familia en grupos y le pide a Dios y le envía a su hermano Esaú un regalo con la finalidad de que pues no esté tan enojado y que si se lo llegan a encontrar pues no le haga ningún daño. En ese camino, en ese trayecto, Jacob es ministrado por el Señor. Y allí es donde nos dice la palabra que Jacob
lucha con Dios, lucha con un varón que se le aparece, que posteriormente Dios le revela pues que ese varón era él, ¿no? Y allí el Señor le cambia el nombre y le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora tu nombre va a ser Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Después de este encuentro que Jacob tuvo con el Señor, nunca más volvió a ser la misma persona. Y fíjense, este lugar fue llamado Peniel, que significa el rostro de Dios. ¿Por qué Dios le dice estas palabras? Porque bueno, hasta este punto, amados hermanos, hemos conocido a un Jacob que ha hecho todo según sus propias fuerzas, ¿sí? A él le pareció que debía tener la primogenitura, viene y le vende, le compra la primogenitura a su hermano con un plato de lentejas. Acepta usurpar el lugar de su hermano para que su padre lo bendiga y se disfraza y toda la cosa para engañar a su padre. ¿Sí? Y hasta ahorita, todo lo que ha hecho, lo ha hecho engañando a otras personas y todo lo que ha ganado, lo ha ganado según sus propias fuerzas. Sin embargo, el Señor le dice, ya no te vas a llamar usurpador, ya no te vas a llamar engañador, ahora te vas a llamar Israel, porque a partir de ese momento, Jacob va a aprender, sí, a librar sus batallas, pero de la mano con el Señor. Por eso Israel se llama el que lucha con Dios, porque ya no iba a actuar más solo, ya no iba a actuar según su propio pensamiento, por su propia cuenta. A partir de ahora, Jacob va a tener realmente una consagración al Señor. Anteriormente habíamos visto que él tuvo un sueño de los ángeles que subían y bajaban por la escalera. Y allí Dios tocó su corazón, pero realmente Jacob todavía no se había consagrado al Señor. Es en este punto en el que lucha con el Señor y el Señor le cambia el nombre cuando realmente Jacob tiene una consagración verdadera y un cambio en su vida. Finalmente, Jacob se encuentra con su hermano Esaú, y la palabra nos dice que pues Esaú lo abraza, y tanto es que le dice que pues que se vaya con él a la tierra donde él vive, pero pues Jacob le dice que no, le dice no, pues vete tú adelante y yo después ahí llego, ¿no? Pero realmente no, pues su plan no era irse a tierra de Seir, que era donde vivía Esaú, sino a tierra de Sucot, a donde el Señor pues lo había mandado, ¿no? Entonces, él se reconcilia con su hermano, mas no se va a ir a vivir a la misma tierra donde está Esaú. Entonces, cuando llegan allá pues ya a tierra de Siquén, eso fue en Siquén. Resulta que allí en esa tierra sucede un evento que, bueno, que es necesario que nosotros entendamos, porque eso que sucedió allí determinó la bendición que finalmente Jacob le da a sus hijos antes de morir. Fíjense, allí en esa tierra de Siquén, la Biblia nos dice que Dina, la hija de Jacob con Lea, se fue un día a ver unas amigas, unas jovencitas. ¿Y qué sucede? Siquén, el hijo del rey de ahí de Siquén, la viola. Entonces, pero después de que la viola, Siquén se enamora de Dina. Entonces va y le pide la mano a Jacob y le dice que pues que él va a enmendar ese error
de que violó a Dina casándose con ella. Y que por favor, pues se juntaran las familias para que los de Siquén se casaran también con los descendientes de Jacob. Entonces, pues Jacob y los 11 hermanos que tenía Dina, pues aceptan, ¿sí? Aceptan que Siquén se case con Dina, aparentemente, pero le dicen, bueno, esto va a suceder con una condición, y la condición es que como nosotros, todos los hijos de Abraham, tenemos que circuncidarnos al 8º día para que Dina pueda emparentar con ustedes y ustedes puedan posteriormente, todos los de Siquén, poder casarse con los descendientes de los hijos de Jacob, ustedes también tienen que circuncidarse. Y los de Siquén dijeron, bueno, sí, vamos a aceptar el trato que nos estás proponiendo. Vamos a circuncidarnos. Pero ¿qué sucede? Al 3er día de que se habían circuncidado, que estaban todos bien adoloridos, ¿sí? 2 de los hijos de Jacob, que eran Leví y Simeón, que entraron con sus espadas, hicieron una masacre porque entraron al campamento de Siquén y mataron a todos los hombres y saquearon la ciudad y se llevaron a las mujeres y a los niños. Entonces, Jacob, pues, se enfurece con sus hijos porque pues ya habían llegado a un acuerdo, ¿no? Y estos 2 muchachos dijeron, no, pues es que no se puede quedar así de que pues violaron a mi hermana y pues ahora vamos a hacer trato con ellos, ¿no? Esa violación de Dina tiene que ser vengada, y por eso ellos hacen toda esta matazón para vengar la deshonra de su hermana. Y usted deje ese dato ahí guardadito porque después vamos a entender algo que sucede posteriormente. Entonces, eso fue uno de los tantos dolores de cabeza que los hijos de Jacob le causaron. Después, hay otra historia de otro hijo de Jacob que también tiene su importancia. Y esa historia trata sobre el 4.º hijo que tuvo Jacob con Lea. Fíjense que ese hijo era Judá. Eso también ténganlo ahí en cuenta. Judá era el 4.º hijo de Jacob. Judá el hijo de Jacob se casó con una cananea y tuvo 3 hijos que la Biblia dice que se llamaban Onán y Sela. Ajá. Se casó con Tamar, pero se murió. Entonces, anteriormente, cuando un hombre se moría sin haber tenido hijos, un hermano, ¿sí?, del difunto tenía que tener relaciones con la viuda para que le diera hijos a su hermano muerto, ¿sí? Esa era una costumbre que había en ese entonces y la gente pues la tenía que cumplir. Entonces, cuando él muere, se supone que su hermano Onán tenía que tener relaciones con Tamar para que Tamar tuviera hijos de su esposo, ¿sí? Por medio de su hermana. Pero Onán no quería pues casarse con ella ni quedarse con ella. Entonces, ¿qué hacía cuando tuvo relaciones sexuales? Dice la Biblia que pues echó su semen afuera, ¿no? Para no darle hijos a Tamar, porque él no quería tener hijos con su cuñada, ¿sí? Y pues el Señor le envió juicio sobre Onán por esto que hizo y Onán murió. Pero todavía quedaba un tercer hijo que tenía que, pues, redimir a Tamar en cierta forma. Pero pues este hijo creció y Judá nunca dijo, bueno, pues te voy a llevar a mi hijo para que cumpla y te dé ese hijo que te tenemos que dar, ¿no? De tu esposo. Entonces Tamar pues se sintió, cuando ya se vio engañada y ya se dio cuenta de que definitivamente su suegro
no iba a permitir que su último hijo tuviera relaciones con ella para que tuviera un hijo de su, pues su descendiente, ella se entera de que su suegro pues va a ir hacia el pueblo donde ella vivía. ¿Y qué hace? Pues se disfraza, se pone un velo, que era pues como se vestían las prostitutas anteriormente, se tapa toda y se pone en el camino. Entonces, cuando Judá va pasando, Judá le dice que, pues le hace la propuesta de que quiere tener relaciones con ella, porque ya Judá había enviudado y le hace la propuesta de que quiere tener relaciones con ella pensando que era una prostituta, pero no llevaba con qué pagarle. Ella le dijo, ¿con qué me vas a pagar? Y él le dijo, no, pues yo después te voy a mandar un cabrito. Yo creo que, bueno, todos los que están leyendo su Biblia ya se saben la historia, ¿no? Él le dijo, no, pues yo te voy a pagar con un cabrito, pero resulta que ella le dijo, bueno, pero pues me tienes que dar una garantía de que efectivamente tú me vas a pagar. Y él le dijo, bueno, pues entonces quédate con el sello, porque anteriormente pues los hombres usaban cada quien pues su sello, ¿no? No era así como que se usara la firma como tal, sino era el sello, con mi cordón y con mi bastón, y cuando ya yo te mande el cabrito, pues tú me mandas mis cosas. Y efectivamente así fue. Judá manda a un amigo al cabo del tiempo a que le lleve el cabrito a la prostituta que se encontró por el camino y que le diga a la prostituta que le mande sus pertenencias. Pero pues el amigo nunca la encuentra y pasa el tiempo. Dice la Biblia que pasaron 3 meses y después de esto le llega el chisme a Judá de que su nuera está embarazada. Cuando Judá se entera de que Tamar está embarazada, dice, no, pues quémenla por pecadora, porque pues ella tenía que esperar que uno de mis hijos fuera el que se casara con ella. Entonces, cuando ya la van a buscar para apedrearla, ella le dice, pues díganle a mi suegro que el padre de mis hijos es el dueño de estas pertenencias. Oh, sorpresa, cuando ya le llevan a Judá el sello, el cordón y el bastón, pues se da cuenta que la prostituta con la que tuvo relaciones había sido su nuera, ¿sí? Entonces, él dice, no, pues ella fue más justa que yo porque realmente yo no cumplí con lo que tenía que haber cumplido según las costumbres. Entonces, finalmente Tamar da a luz unos gemelos, Fares y Zara. Y esta mujer, ¿se acuerdan cuando hablamos sobre la infancia de Jesús? Aparece en la genealogía de Jesús, ¿sí? Entonces vemos nosotros que Tamar aparece en la genealogía del Señor Jesús. Esta mujer, que era una mujer cananea. Es una de las pocas mujeres que es mencionada en la genealogía de Cristo. Por eso esta historia que parece así como aislada en el Antiguo Testamento, también tiene cierta importancia. Fíjense. Y bueno, finalmente Dios le recuerda a Jacob de que tiene que regresar a Betel, a ese lugar donde tuvo el primer encuentro con él. Y Jacob, que había vivido en Siquén, ahí donde sus hijos hicieron toda la matazón, y ya habían pasado como 10 años, se dirige entonces a Betel, pero él instruye a su familia y él les dice que tienen que destruir todos los ídolos, tienen que limpiar sus vestidos, porque van a ir allá a hacer un altar para el Señor. Y entonces los ídolos que se habían, que estaban entre ellos, porque recuerden que Raquel se había robado los ídolos de su padre, son destruidos y los entierran ahí en Siquén. Entonces aquí ocurre como un pequeño avivamiento, digamos, en la familia de Jacob, porque cuando ellos llegan a Betel, ellos edifican un altar, y allí es cuando realmente
Jacob empieza a tener esa relación con el Señor. Él había, digamos, conocido del Señor, había escuchado del Señor, del Dios de su padre, del Dios de su abuelo, pero realmente no había tenido esa intimidad con el Señor. Y vemos aquí que finalmente Jacob edifica ese altar. Ajá, entonces ya no es ese Jacob usurpador, ahora es un Jacob que quiere realmente ese compromiso de llevar a su familia a una relación con el Señor. O sea, aquí es cuando Jacob realmente está aceptando el compromiso de la primogenitura al llevar a su familia al altar delante del Señor. Y bueno, finalmente Jacob pierde en el capítulo 35 a tres parientes. Nos dice la Biblia, ¿verdad? Que murió la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, que se llamaba Débora, y que pues probablemente se fue a vivir con Jacob cuando él salió con todo su ganado y todos sus hijos y sus esposas de tierra de Labán, y muere esta mujer, Débora, y murió también Raquel, pues que era la mujer que él amaba. Fíjense, Raquel había tenido un hijo llamado José y ahora el Señor le había concedido la bendición de tener otro hijo. Entonces, pero Raquel muere en el parto, ¿sí? Ella alcanza a ponerle nombre a su hijo, de hecho ella le pone Benoni, que significa hijo de mi tristeza, hijo de mi aflicción. Pero Jacob dice, no, pues se va a llamar, que significa hijo de mi mano derecha. Finalmente Raquel muere en Belén y es enterrada allí. De hecho, Raquel es la única que no reposa en la cueva de Macpela, que está en Hebrón, porque recuerden ustedes que les comentaba en la clase anterior que los patriarcas, ¿sí? Los patriarcas, junto con Sara y Lea, todos comparten esa tumba que en esa cueva que Abraham había comprado en Macpela. Y que de hecho es un sitio turístico allá en Tierra Santa, la cueva de Macpela, y ahí reposan pues todos los patriarcas, menos Raquel, que fue enterrada en Belén. Entonces, posteriormente muere también Isaac, su padre, y bueno, tanto Jacob como Esaú lo entierran allí en la cueva de Macpela también, en Hebrón. Y aquí termina otra parte de la historia de este patriarca que es Jacob. Y vamos con el último patriarca. Buscar las diapositivas. Yo creo que hoy sí acabamos el Génesis. José. Aquí está. José, el soñador. Que también yo creo que, bueno, la mayoría ya conocemos también esta historia, ¿verdad? José, pues como bien les venía contando, era hijo de Jacob con pues la mujer que él amaba, que era Raquel. Pero José era como el consentido de Jacob, fíjense. Otro error que también se va repitiendo porque Isaac tenía su consentido, que era Esaú,
Rebeca tenía su consentido, que era Jacob, y ahora su hijo Jacob tiene su consentido, que es José, pues porque era el hijo de la mujer que él amaba. Y pues este hecho de que José fuera el consentido de Jacob se hacía muy evidente, porque la Biblia dice que Jacob le mandó a hacer una túnica especial, una túnica de colores a José. Y según las tradiciones, pues esa túnica, así como la que Jacob le mandó a hacer José, era una túnica que usaban pues los hijos de los reyes en ese tiempo. Entonces fue un regalo muy particular y muy especial. Y esto encendió la ira de sus hermanos. Aparte de esto, José tenía unos sueños, ¿sí? Eh, que le contaba a su padre y a sus hermanos, pues donde él veía que, que pues prácticamente sus hermanos se le inclinaban y daba a entender con estos sueños de que pues en algún momento él iba a ser superior a sus hermanos, y a sus hermanos les causaba mucho coraje que José estuviera contando este tipo de sueños, ¿sí? Eran unos sueños pues que pues para nada le causaban gracia a los hermanos de José. Entonces, la palabra cuenta que un día, ¿verdad? Sus hermanos andaban pastoreando en otra región y su papá le dijo, bueno, ve a ver cómo están tus hermanos, ve a saber pues cómo están, y manda a José. Pero como sus hermanos pues lo odiaban, le tenían envidia, cuando lo vieron venir se pusieron de acuerdo y dijeron pues vamos a matarlo. Ahora sí vamos a matar al consentido. ¿Y qué sucede? Rubén, que era el hermano mayor, dice, no, ¿para qué lo vamos a matar? ¿Para qué nos vamos a ensuciar las manos? Mejor métanlo en esa cisterna, que él ahí solito se va a morir y no hay necesidad de que nos ensuciemos las manos. Pero realmente el objetivo de Rubén era posteriormente ir sacarlo y devolvérselo a su papá Jacob. Bueno, los hermanos hicieron esto, lo pusieron en la cisterna. Sin embargo, venía una caravana de madianitas, de ismaelitas, y entonces ellos dijeron, no, pues vamos a hacer algo mejor, vamos a sacarle partido a este hermanito. ¿Y qué hicieron? Pues lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Lo vendieron por 20 piezas de plata y fue vendido como esclavo, y los ismaelitas se llevaron a José hacia Egipto. Sin embargo, sus hermanos dijeron, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para que pues nuestro padre no nos reclame, porque vamos a regresar sin nuestro hermano José? ¿Y qué hacen? Pues ensucian su túnica de sangre y se la llevan a su papá y dice, pues ¿reconoces esta túnica? Sí, claro, es la de mi hijo. Seguramente alguna bestia del campo se lo comió, y lo dieron por muerto. Así de perversos y de malos eran estos hermanos de José, que le hicieron tanto mal nada más por la envidia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjense hasta dónde puede llegar el pecado de la envidia. Y esto que pareciera así como algo de película, no sucede solamente en la Biblia, sucede en el día a día de muchas familias, de padres que cometen el error de preferir más a un hijo que al otro, de darle mejor trato a un hijo que al otro, y no saben el daño que están causando en los corazones de los hijos al darle preferencia más a uno que a otro. Y así como vemos este caso de preferitismo, error que cometen los padres
de preferitismo por un hijo, ellos mismos, ¿sí? Van causando raíces de amargura en el corazón de sus hijos. Y de esas, hay 1000 historias y más por contar de casos de envidia entre los hermanos. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los mismos padres que no saben, pues, dar un cariño equitativo hacia sus hijos. Y esto causa envidia entre los hermanos, y la envidia a su vez causa otro tipo de problemas más grandes. Apenas hace poco vi una noticia en Colombia, sucedió eso, de un muchacho que mató a su mamá y a su hermano. Él dice que porque su hermano era el preferido de su mamá, y eso fue un caso de la vida real. Hace poquito nomás sucedió, yo creo que no tiene ni medio año que pasó eso. Entonces son situaciones reales. La rivalidad entre hermanos es una situación real. ¿Y quién puede poner solución a ese problema? Los padres. Los padres. Si usted tiene varios hijos y usted no los trata a todos por igual, y usted tiene más en cuenta a uno que a otro, y usted expresa más el cariño por uno que por otros, usted mismo va a ocasionar problemas y división en su familia y raíces de amargura entre sus hijos. Esto es lo que sucedió con la familia de José. Finalmente, José llega a Egipto y es vendido allá a Potifar. Potifar era el capitán de la guardia en el palacio del faraón. Pero bueno, el Señor estaba con José. Todo el tiempo la palabra nos dice que el Señor estaba con José, y el Señor derramó de esa gracia sobre él. Y pronto, estando allá en Egipto, de esclavo, pasó a ser el administrador de la casa de Potifar. Pero estando ahí trabajando en la casa de Potifar, pues la mujer de Potifar se le insinuaba, ¿sí? Seguramente José pues era un joven apuesto, fornido, ¿no? Entonces la mujer de Potifar se le insinuaba a José constantemente, pero José no le hacía caso. ¿Por qué? Porque pues este hombre Potifar le había dado su confianza para que administrara su casa, sus bienes, y cómo le iba a pagar de esa manera. Entonces, como José no le hacía caso, en una oportunidad, ¿sí? No había más nadie en la casa, y entra José pues a hacer sus deberes en el lugar donde estaba la esposa de Potifar, y ella lo trata de seducirlo para que esté con ella. José sale huyendo y ella queda con el manto de José en sus manos, y posteriormente ella lo acusa de que pues él la estaba acosando. Cuando sucede eso, pues obviamente su jefe lo mete a la cárcel. Lo mete a la cárcel, pero aún estando en la cárcel, el Señor sigue bendiciendo la vida de José. Y allí, estando en la cárcel, pues cae en gracia, ¿verdad? Por el favor de Dios con el carcelero. Y entonces el carcelero también viene y le confía a José la administración de ahí de la prisión. En un momento, tanto el copero como el panadero del faraón también son echados ahí en la cárcel, junto con José. Ellos estuvieron allí un tiempo en la cárcel, y resulta que estos hombres, cada uno tuvo un sueño. José, ahí estando en la cárcel, les interpreta el sueño tanto al copero como al panadero. Al copero le dice, bueno, tu sueño significa que en 3 días tú vas a ser liberado y vas a volver otra vez a tus funciones. Y al panadero le dice, bueno, tu sueño significa que en 3 días tú vas a ser asesinado. Y pues el faraón te va a cortar la cabeza y las aves se van a comer tu carne, ¿no? Le dice José al panadero. Así exactamente como José les interpretó el sueño, porque fue el Señor quien le dio
este don a José, así exactamente sucedió, porque a los 3 días el faraón tuvo una fiesta de cumpleaños y decide resolver el asunto de unos prisioneros y llaman al copero y al panadero, y efectivamente al copero lo reubican nuevamente en sus labores y al panadero lo matan. Para esto, José le había dicho: te voy a interpretar el sueño, pero nada más cuando estés allá afuera, pues acuérdate de mí que quedo todavía aquí preso, ¿cierto? Sin embargo, el copero se olvidó completamente del acuerdo que había hecho con José. Entonces, un tiempo después, el mismo faraón tuvo unos sueños. Todos conocemos el sueño, ¿verdad? El famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, pastando juntas. Y lo que sucede es que pues el faraón tuvo este sueño en forma repetitiva. Entonces queda inquietado por el sueño y manda a llamar a sus magos, a sus sabios, a todo el mundo en el palacio para que le interpreten el sueño, y nadie sabe interpretarle el sueño al faraón. Nadie de los magos del palacio. Cuando esto sucede, el copero, ¡pum!, se le prendió el foco, ¿verdad? Y se acuerda de que allá en la cárcel hay un tal José que interpreta sueños porque el Señor lo guía. Y entonces le dicen al faraón lo que había sucedido. Para esto ya había pasado un tiempo. Y el faraón manda a llamar a José. Entonces a José lo llevan delante de la presencia del rey y José le interpreta los sueños al faraón y le dice: bueno, las 7 vacas gordas es que van a venir 7 años de prosperidad, donde va a haber muy buena cosecha, muy buen ganado, y los otros 7 años de vacas flacas quiere decir que va a haber 7 años de hambre, ¿verdad? Entonces, sin embargo, le dice al faraón: tienes que hacer un plan, ¿sí?, de guardar parte de todo lo que se coseche en estos 7 primeros años de prosperidad, para que cuando lleguen los 7 años, los otros 7 años de las vacas flacas, ¿sí?, tengas para sobrevivir en esos 7 años de escasez. Entonces, le da toda una estrategia al faraón, no solamente le interpreta el sueño, sino que con ese don de administrador que Dios le había dado, le da a faraón la estrategia para que en esos 7 años de hambruna, Egipto no tenga padecimiento alguno. Entonces, al faraón pues, le parece bien y dice: pues no, pues hay que buscar una persona que se encargue de administrar toda esta prosperidad que va a venir en estos 7 años, para que podamos tener la garantía del grano cuando esté la escasez. Y es así como cogen a José. Y José entonces en ese mismo momento es ascendido como gobernador de Egipto. Es más, el faraón le cambia el nombre de José, le pone un nombre egipcio y le da por esposa a su hija Asenat. A la hija, a Asenat, que era hija de Potifera. Entonces, José en este momento, pues entra, de ser un esclavo, pasa a ser uno de los principales hombres de Egipto. Y a sus 30 años nos dice la Biblia que José pasó de la cárcel al palacio. Y tuvo 2 hijos con esta mujer, Asenat, con la egipcia. Y a sus hijos les puso Manasés. Manasés significa el que hace olvidar. Y al segundo hijo le puso Efraín, que significa fructífero. Y así la Biblia nos cuenta toda la historia, ¿verdad? Que al final, durante esos 7 años de escasez, llegaron extranjeros de muchos lugares a buscar comida a Egipto, porque era el único lugar donde había alimento. Así de grande fue la bendición que el Señor trajo a Egipto por medio
de José. Esa hambre que azotó toda la tierra llegó también a Canaán. Entonces, pues como se sabía que en Egipto era el único lugar donde había garantía de alimento, Jacob envía a sus hijos y les dice, bueno, pues vayan a Egipto a comprar alimentos. Cuando llegan a Egipto, pues todo el que llegaba tenía que inclinarse ante José. Y aquí, cuando los hermanos de José llegan a Egipto, finalmente se cumple el sueño que José había tenido cuando era tan solo un jovencito. ¿Sí? Se cumple el sueño donde todos sus hermanos se inclinan ante él. Cuando José los ve, obviamente que los reconoce, pero no les dice nada. ¿Y qué hace José? Los acusa, no, pues ustedes son espías, ustedes de dónde salieron, ustedes vienen aquí a ser espías de todo lo que se está haciendo en Egipto. Y los metió en una cárcel por 3 días y después los deja ir, pero les dice, bueno, se van a ir, pero bueno, les empieza a preguntar, ¿no? Por su papá, que si tenía más hermanos, y les dice, y ellos le dicen que sí, que tienen un hermano menor que se quedó en la casa con su papá. Entonces les exige que, que vuelvan que vuelvan otra vez, pero con su hermano Benjamín. Y se queda con uno de ellos, con Simeón, lo deja ahí retenido, en garantía de que los hermanos van a ir y van a regresar con su hermano menor. Obviamente, pues, como Benjamín también era hijo de Raquel, Jacob, pues cuando le llegan allá con esta historia de que el gobernador de Egipto dice que le lleven al hermano menor, dice que no, porque pues ese es su hijo y cómo le van a garantizar que su hijo Benjamín realmente va a regresar con vida. Y Jacob se niega, pero pues pasado un hambre, el hambre los azota, ya se les había acabado la provisión que habían traído por primera vez de Egipto, y entonces pues Jacob es cuando accede a que sí, pues vayan nuevamente y entonces lleven a Benjamín, pues confiando en que no le pase nada, ¿cierto? Cuando llegan allá a Egipto, liberan a Simeón y entonces ahora sí que por primera vez después de tantos años se vuelven a reunir todos los 2 hermanos de nuevo con José. Y José está consciente de eso. Y la Biblia dice que él se encerró en su cuarto, lloró cuando vio que le llevaron a su hermano, hijo de su mamá y de su papá, y los invita a comer. Entonces, cuando los invita a comer, los despide nuevamente con alimentos y le dice a uno de los siervos que coloque su copa de plata en el saco de Benjamín. Entonces, una vez que salen de ahí, al rato los alcanzan pues la guardia del faraón y les dicen, pues ustedes cómo le pagaron así a José, que los invitó a comer, que los trató tan bien, que les dio pues todo el grano que necesitan y terminaron robándole la copa. Y pues obviamente ellos se quedan pues que no saben de qué les hablaba porque pues ellos no habían dado nada. Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer una cosa, pues como nosotros estamos conscientes de que aquí nadie se ha robado nada, en el saco donde encuentren la copa, el que haya sido culpable, que lo maten. Y empiezan a buscar, bueno, y estaba aquí en el saco de Benjamín, estaba la copa de José. Y no, pues imagínense los hermanos cuando ven que Benjamín es el que tenía la copa, le dicen, no, por favor, no le hagas nada porque voy a estar así, que este es el otro hijo consentido de mi papá, que de por sí ha vivido en tristeza toda la vida, que se le murió uno de sus hijos consentidos, que era José. El único que le queda es Benjamín, y si a Benjamín le pasa algo, mi papá se muere. Entonces, dice, mejor que se quede Judá en lugar de Benjamín.
Entonces es cuando son llevados nuevamente delante de José. La guardia los lleva. Pues él les dice, no, pues sálganse todos de aquí, déjenme solo con ellos. Y allí José les revela, pues yo soy su hermano José. Imagínense, José al que ellos habían vendido. ¿Cómo se sentían estos hermanos cuando se dan cuenta de que efectivamente los sueños que este jovencito tuvo, de que ellos se inclinaban ante él, finalmente se están cumpliendo? José les dice a sus hermanos que no se preocupen porque el mal que ellos quisieron hacerle, Dios lo utilizó para bien y perdona a sus hermanos. Entonces, el José les dice que por favor le lleven a su padre y, y le dice al faraón que pues va a llegar su padre y sus hermanos. Y cuando llegan ellos allá donde está su papá, José había mandado pues un carro especial y muchas provisiones para ir a recogerlo. Y pues Jacob se regocija de que su hijo no ha muerto, sino que vive. Y sí, pues se dispone a ver a su hijo, pues dice, si mi hijo está vivo, yo voy a ir a verlo a Egipto, aunque sea el último que haga, pero si mi hijo está vivo, yo tengo que ir a verlo. Y emprenden viaje para Egipto. Llegando a Egipto, pues el faraón les otorga, ¿no? Pues les dice que escojan una tierra donde vivir, y esa tierra donde ellos escogen, que es la tierra de Gosén, también ténganlo presente porque vamos a estar hablando de esa tierra cuando lleguemos al libro del Éxodo. Cuando ellos llegan, les dicen esa tierra de Gosén, porque en esa tierra iban a estar un poco alejados de donde estaba el faraón y toda su familia. Uh-huh. Porque los egipcios no gustan de los pastores. Entonces, cuando ellos le dicen al faraón que se dedican pues, a pastorear ovejas, ellos dicen que van a escoger para vivir la tierra de Gosén. El faraón les da la tierra de Gosén y allí entonces iba a quedar instalada la familia de José. Claro que todo eso fue aconsejado por José, porque José les dijo, todavía quedan 5 años de hambre. Entonces es mejor que estén aquí cerquita de mí a que se vayan nuevamente para Canaán, porque pues esta hambruna todavía no ha terminado. Entonces es así como la familia de Jacob entra a Egipto. Y este es un punto crucial en la historia bíblica, porque Jacob entra a Egipto con toda su familia. Y nos dice la Biblia que era un grupo de 76 personas, los descendientes de Jacob, que entraron sin contar las mujeres y los niños. Entonces, este fue el grupo que entró a Egipto. Y ustedes van a ver más adelante, cuando lleguemos a la historia del Éxodo, por qué fue que los egipcios los esclavizaron, porque fue que tuvieron miedo de esta familia de Jacob. Entonces, finalmente, Jacob se encuentra en Gosén, gozando, ¿verdad?, de la compañía de su hijo. Hijo y padre se reencuentran después de tanto sufrimiento. Y pues Dios inicialmente pues los bendice allí en Egipto, a todos los descendientes de Jacob, perdón. Entonces Jacob muere allí. Antes de morir, pues él llama a su hijo, a todos sus hijos, para darles una bendición. Y ahí sí quiero que vayamos a la Biblia para que lo veamos, porque aquí se van a dar cuenta ustedes que Jacob da una bendición especial a cada uno de sus hijos. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 49. Se los voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo:
y les dijo, ay, se me perdió. Y les dijo, júntense alrededor de mí y les diré lo que le ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Y empieza a mencionar a sus hijos en orden. Dice Rubén, Rubén era el mayor. Tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación. Y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa y deshonraste mi cama matrimonial. ¿Por qué Jacob le dice esto a su hijo primogénito? Sobre quien se supone que debía caer la bendición. Jacob le dice esto a Rubén porque Rubén efectivamente había tenido relación con una de sus siervas, que era la esposa de Jacob, una de las siervas de las mujeres de Jacob, que era Bila. Él tuvo relaciones con la mujer de su padre, imagínense, mamá de sus hermanos. Entonces, por eso es que Rubén perdió esa bendición de hijo primogénito. Luego viene Simeón y Leví, y ahora traigo a colación la historia que sucedió en Siquén cuando estos dos hermanos se pusieron de acuerdo para vengar la deshonra de su hermana Dina. Si se acuerdan lo que hicieron, que les dijeron, sí, circuncídense, y luego cuando estaban todos los otros allá bien adoloridos, llegaron y hicieron una matazón. Bueno, ahora van a ver lo que les dice el papá. Les dice, Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tengan nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Entonces aquí ya llevamos 3 de los hijos de Jacob y hasta ahora ninguno de ellos es el merecedor de una buena bendición. Ahora viene el cuarto hijo, que es Judá. Y fíjense lo que le dice a te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida, lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Ahora sí entienden por qué Jesús proviene de la tribu de Judá. ¿Se están viendo? Y no de otra tribu.
porque bueno, según las costumbres, se supone que si la bendición era del primogénito, debía venir de la tribu de Rubén, pero eso no sucede por los motivos que ya vimos en esta clase. Entonces, quien recibe la bendición es Judá. Y así vemos que cada uno de los hijos de Jacob recibe una bendición. Y Judá es quien recibe esa bendición especial como si fuera el primogénito. ¿Por qué? Porque sus otros 3 hermanos mayores habían fallado grandemente. Entonces, es Judá de donde proviene el Salvador. Por eso, desde la bendición que Jacob le da, vemos que le dice que el cetro no se va a apartar de él, ¿sí? Posteriormente ocurre otro evento, y es que ya sabemos que José, el penúltimo hijo de Jacob, tuvo 2 niños, y esos niños los tuvo con una mujer extranjera porque los tuvo con la egipcia, y esos niños se llamaban Manasés y Efraín. Nos dice la Biblia que Jacob le dio la bendición a sus nietos como si fueran hijos suyos. Y cuando iba a dar la bendición, José le lleva a los niños a su papá para que los bendiga. Como Manasés era el mayor, pues ya estaba ancianito también y casi, pues ya le fallaba mucho la vista. José lo que hace es que coloca a los 2 niños delante de Jacob, su padre, para que los bendiga. Y coloca a Manasés, ¿sí? En dirección a la mano derecha de Jacob, y coloca a Efraín en dirección a la mano izquierda de Jacob. Pero cuando los va a bendecir, Jacob hace esto y coloca su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés, ¿sí? Bendiciendo y pues profetizando así que pues Efraín estaría por encima de su hermano Manasés. Por eso es importante que nosotros sepamos estos detalles, porque cuando nosotros vemos la lista y empezamos a ver en el libro de Éxodo, en el libro de Josué, siempre vamos a escuchar que nos dicen, y la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, ¿sí? Yo creo que lo han leído, ¿no? En alguna ocasión, la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, pero nunca vamos a escuchar que se hable de la tribu de José, porque no hay una tribu de José como tal, sino que esta tribu quedó representada en sus 2 hijos, en Efraín y Manasés. Por eso la Biblia va a hacer referencia a la media tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés, pero nunca vamos a escuchar que se hable de la tribu de José, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que Jacob imparte esta bendición y finalmente cuando muere allí en tierra de Egipto, pues como José era el gobernador, manda embalsamar a su padre y hace un viaje y lo van pues a darle sepultura allá en la cueva de Macpela, que era la cueva que pues había comprado su abuelo Abraham. Y es así como queda, termina aquí pues esta historia de los patriarcas. José finalmente perdona a sus hermanos. Cuando el papá se muere, ellos quedan con un temor y dicen, no, pues ahora que mi papá se murió, ahora sí José ya se va a vengar de nosotros porque pues ya no está papá. Ahora sí se va a vengar por todo lo que le hicimos cuando era joven. Pero José les dice que no tengan temor, que él no va a realizar, a ejecutar ninguna venganza contra ellos, porque finalmente pues ellos son sus hermanos. Entonces pues vemos que termina el libro de Génesis contándonos
Pues que toda esta familia descendiente de Jacob quedó aquí en tierra de Egipto. José muere y le pide a sus familiares que cuando él muera, cuando el Señor les permita salir de ahí de Egipto a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, por favor, se lleven de ahí sus huesos, que cuando salgan, se lo lleven de ahí, que no lo dejen ahí en Egipto. ¿Sí? Entonces, así termina el libro de Génesis, con esta solicitud que hace José antes de morir y con la muerte de José. Y a partir de la próxima clase, amados hermanos, si Dios nos concede la vida, vamos a estar empezando a estudiar el libro del Éxodo. Y vamos a dejar hasta aquí la grabación para que nos hagan sus dudas y sus comentarios.